Para ella se le hacía algo totalmente macabro. Este es el altar de Nuestra Señora, de la Virgen María. Este es el altar de la parte exterior, no el altar, perdón, el medallón de la portada de la fachada. Aquí tienen estas columnas salomónicas y cuando hablamos del estípite se refiere a este tipo de, son como columnas, como pilares adheridos a la fachada, como esta columna, pero son de tipo, son piramidal, son pirámides cuadrangulares que se desprenden, como se ve esto. Bueno, aquí tienen este nudo de callecitas, es todo un laberinto, Tasco. Caminarlas, yo tuve la oportunidad de caminarlas todos los días, durante meses, todas las mañanas, me iba a Santa Prisca y después callejoneaba por la ciudad. Nunca me cansé, siempre me sorprendió el ingenio, la belleza con que está trazada esta ciudad. Esta es una de las calles principales, es la calle que conduce al centro de la ciudad desde la carretera. Todo esto ya son tiendas, algunos de estos son hoteles, restaurantes. Es la misma calle que vimos antes, un acercamiento. Tienen dos vistas de las escaleras y una de las placitas. En esta plaza de esta fuente eh, hice amistad con un gato. Era un gato, un ruso azul, muy bonito, y llegamos a crear una amistad. Cuando yo llegaba, lo saludaba, se dejaba tocar, me maullaba, me exigía a papacho y ya cuando se hartaba se iba. Manuel Toussaint habla de en Tasco había el jefe de los perros y era un perro que se dedicaba a morder los cohetes. Estaba todo lastimado del hocico, pero él era así como el campeón matacohetes y todos los perros lo respetaban a pesar de estar tan feo y desorejado, porque le estallaban en la cara al perro. Este es la casa, actualmente es un museo, y esta es la casa donde supuestamente vivió o durmió varios días Alejandro de Humboldt en su visita a Tasco. Alejandro de Humboldt, que recorrió toda la América e hizo varios libros sobre el continente americano, siempre expresó que de todos los países de la América Latina, su favorito, su consentido era México. Él siempre tuvo un vínculo afectivo muy profundo con México y con su capital, a quien él bautizó como la ciudad de los palacios. Bueno, les muestro esto porque es donde yo vivía. Es el Hotel Victoria. Precisamente en este cuarto, en este, era la suite que me había asignado Jimmy Dubin durante mi estancia en esta ciudad. Y aquí podía yo ver diario a Santa Prisca y fueron días muy agradables. Nunca pude acostumbrarme al sabor de los jumiles. Los jumiles es una variedad de chinches que tienen un sabor muy fuerte, un sabor yodatado, pero en Tasco es parte de su identidad nacional. Las salsas, por ejemplo, la salsa de tomate,
la salsa verde, en la época de los jumiles, ellos le machacan jumiles para que sepa a jumil. Que a mí se me hace un crimen echar a perder esa salsa con el sabor de estos animalitos. Y aquí tienen los tacos de jumil. En Tasco no nada más se come el jumil, un montón de gusanos, hay otros insectos, chapulines también comen ahí. No los preparan con la delicadeza de Oaxaca. También en Tasco presumen del famoso mezcal, el mezcal de Huitzuco. Para ellos es lo mejor del mundo. Y bueno, pues nunca le va a llegar al maravilloso mezcal oaxaqueño, pero en Tasco creen que el de ellos es mejor. Sin embargo, como ciudad, como pueblo, Tasco es inigualable. Es, les digo, único, no nada más en México, en el mundo. Aquí tenemos una de las calles no es Tasco, esto ya no es Tasco, habría mucha gente y estaría más elaborado. Este es el Ixcateopan. Está relativamente cerca de Tasco, es como, bueno, podría ser más corto, pero la carretera, al menos la que yo recorrí, era todavía una carretera de terracería que pasaba frente a unos paisajes, unas montañas extraordinarias. El Cerro del Huisteco y otros cerros, todos verdes con una exuberancia de pinos y de bosques y de selvas extraordinarios. Y llegamos a Ixcateopan. Actualmente ya es un pueblo mágico. Además, el valor de este lugar es que ahí se encontraron doña Eulalia Guzmán, ahí encontró supuestamente los restos de Cuauhtémoc. Aquí tienen la plaza central de Ixcateopan, el, pues el centro, el zócalo del pueblo, y aquí tienen los restos de Cuauhtémoc en la parroquia de Ixcateopan. Es ahí donde está lo que se supone son los restos de Cuauhtémoc. Mucha gente, muchos eruditos niegan la autenticidad de, de estos huesos, ¿no? Dicen que esto fue una invención de doña Eulalia para hacerse propaganda y para quedar bien con el presidente, en fin. No sabemos, es imposible saberlo, pero ahí están esos huesos. Bueno, esta es una vista, no de las grutas de Cacahuamilpa. Las grutas de Cacahuamilpa son de las grutas más importantes y de los atractivos turísticos más importantes de Guerrero, pero estas son unas grutas importantes que son las grutas de Juxtlahuaca. Se encuentran partiendo de Chilpancingo. Aquí llegamos al interior de las grutas. Las formaciones son más ricas, más auténticas, están muy cuidadas. Se le dio, el municipio le dio la custodia de estas cuevas de Juxtlahuaca a unos hermanos que se hacen llamar los chivos, o se hacían llamar los chivos. Ellos tenían las llaves y eran cuevas que se podían visitar, no se cobraba la entrada, pero tenían una reja y esto las protegía. A la entrada, inmediatamente entrando a la cueva, lo que inmediatamente se sentía era las parvadas, los miles o millones de murciélagos que empezaban a volar desaforados, sobre todo a determinada hora, al caer la tarde, salían en ¿qué les puedo decir? Como una estampida de millones de murciélagos. Y después había una parte, una sección que estaba el suelo tapizado
de unas cucarachas blancas. Ya sé que todo lo que le estoy platicando no les ha de ser muy atractivo, pero así era. Yo me acuerdo de, en una ocasión, íbamos eh, con un grupo y a veces, entonces todavía no tenían iluminación las grutas. Había que llevar lámparas, estas lámparas de mano, de pilas, para ir iluminando donde pisa uno. No vaya a ser un agujero o una piedra, qué sé yo. Y a veces, por estar viendo hacia abajo, no veía uno al frente una estalactita que de repente se golpeaba uno en la cabeza y de repente oía uno la exclamación acompañada con las palabras altisonantes de rabia contra sí mismo a quien se golpeaba. La única persona decente, eh, y no voy a decir nombres, eh, en vez de decir las groserías usuales, hizo el comentario de cada vez que se golpeaba, con ese golpe se me removieron todas las ideas. Bueno, estas son las grutas de Juxtlahuaca y en el rincón más profundo de Juxtlahuaca se encuentra una sección que son estos cristales. Terminan en como púas, como agujas, y le llaman la cueva de las joyas. Son formaciones de cristales de óxido de calcio, pero vean la finura. Son verdaderas agujas muy frágiles. Afortunadamente, los chivos se han encargado de que nadie se lleve souvenirs, porque ya las habrían acabado estas maravillas. En uno de los rincones del estado de Guerrero se encuentra el pueblo de Olinalá. Es otro de esos pueblos de grandes artesanos, porque en México hay de estos lugares donde hay artesanos sumamente refinados, que ya merecen el nombre de verdaderos artistas. Y en Olinalá hay varios que incluso son reconocidos a nivel nacional como los maestros de la laca, del arte del laqueado de Olinalá. Así como en Chihuahua están los de Mata Ortiz, que hacen trabajos de cerámica y de barro extraordinarios, o en Tonalá y Tlaquepaque, o en Oaxaca. En Guerrero, la laca de Olinalá es algo extraordinario y son trabajos de una finura similar a las lacas rusas o japonesas, claro, con motivos muy distintos, con esa imaginación eh, selvática que siempre acompaña al arte mexicano. Estos son algunos de los grandes maestros de Olinalá. Vean esta jícara, por ejemplo, el dibujo, esta es una olla toda laqueada, pero nada más vean este dibujo, el refinamiento con que está hecho, es como un trabajo de miniatura. Esto tenía que ser México, con estos árboles que parecen estar totalmente como, más que ramas, son como tentáculos, de los cuales aparecen flores por todos lados, como ebrios de vida. Vean nada más esta charola, es una verdadera obra maestra. Y este, que parece pavo real, es realmente un guajolote, pero llevado a una sofisticación que únicamente un artesano mexicano le puede conferir.
Vean el borde, ¿no? Todo esto es una obra maestra. Cada día son más caras. Vean estos muebles, todos de laca. Y es una laca que está hecha a base de un insecto, desconozco cuál es, pero vean los diseños de estos cofres. Y la explosión de color, ¿no? Ese es algo maravilloso. Este es Olinalá. Y bueno, también en Guerrero se encuentra mucho el trabajo de madera, sobre todo por la abundancia de árboles, de maderas muy duras, de maderas preciosas. Pero aquí tienen estas cucharas de palo, que sí les digo, la cuchara de palo es algo esencial para una salsa. Nunca vas a ver igual una salsa en una salsera de madera y con una cuchara de palo que si fuera de metal o de plástico. Y este es el amate, las pinturas de amate, que es una pintura naïve, muy mexicana, llenas de vida, parecen siempre estar representando las fiestas del pueblo, aparecen siempre las iglesias, una parte esencial de los pueblos de México. Aquí es una boda, es la representación de una boda. Y bueno, iba a prescindir de Acapulco, pero creo que no se debe. Miren, en Acapulco se inicia el turismo en México. Recuerdo hace mucho haber leído un diario de una escritora, Anaïs Nin. eh, Ella hablaba de sus viajes a Acapulco en el año de 1933. Lo describía como un pueblecito con unas playas extraordinarias y ella eh, hablaba de ese pueblo como su secreto particular. Poco a poco fue siendo conocido y durante la presidencia de Miguel Alemán tomó auge Acapulco y se convirtió en el destino turístico más importante de nuestro país. Fue ese auge en que esta ciudad fue también centro de, eh, de visitas de las grandes estrellas de Hollywood, que era de moda ir a Acapulco. Muchos tenían sus casas, también mucha de la gente rica tenía sus casas en Acapulco. Y aquí tienen algunas vistas de esta. Miren, desgraciadamente en la actualidad, tanto Guerrero como Michoacán han sido abatidas por la inseguridad, pero todavía hay mucha estructura por la que Acapulco puede retomar el lugar que alguna vez tuvo, a pesar de ser ya una gran ciudad. Es un, además, destino de cruceros. Últimamente ha bajado. Aquí pueden ver el fuerte de San Diego, bueno, un crucero, la bahía de Acapulco, una extraordinaria bahía, bellísima, y aquí está el fuerte de San Diego. Es así como el escudo histórico de Acapulco. Aquí tienen la entrada al Museo Histórico
Y estas son piezas, estos son imágenes de las tribus que supuestamente encontraron los españoles. Vean este baúl de cuero que llevaba una de las embarcaciones de la nao. Y aquí tienen una de las tantas embarcaciones. Vean este galeón, el San José. Es una carabela, es una cáscara. Y con esto cruzaban el Océano Pacífico. Vean, aquí está la escala humana, ¿no? Es más pequeño casi que un camión de línea, ¿no? Es impresionante. Y pensar que fueron más de 1000 las naves que cruzaron el Pacífico durante 250 años. Esto a mí siempre me ha impresionado mucho. Bueno, aquí tenemos algo que es típico de Acapulco, sus atardeceres. Tenemos esto es Ixtapa, Zihuatanejo, esto es en Zihuatanejo. Actualmente ha tomado más auge. Hay mucha gente que se ha ido hacia estas playas precisamente por la inseguridad, tristemente, de Acapulco. Y bueno, dejamos el Océano Pacífico y bueno, brincamos un estado y nos vamos a Michoacán. Esta es una vista del lago de Pátzcuaro. Tienen la ciudad de Morelia, la famosa Valladolid del... Perdón, aquí tienen la Catedral de Morelia, la Catedral de la ciudad, que durante la colonia se le llamó Valladolid. Gracias. Y esta es la monumental catedral. Es una de las grandes catedrales de México, sí, la de Morelia, la de Puebla, la Catedral de México. La más grande es la de México. A veces hay gente que dice la de Puebla es la más grande, ¿no? O la de Morelia, es la Catedral de la Ciudad de México. No estamos en competencia, es una realidad. Aquí tienen otra vista de esta monumental catedral. Ahora, Morelia es una de las ciudades con mayor sabor colonial. Hay dos ciudades que hay que visitarse con calma. Una es Puebla y la otra es Morelia. Y bueno, Oaxaca. Pero son ciudades con un sabor colonial único. Aquí tienen muy cerca, todo está a pie. Este es el patio del Palacio Clavijero. En la actualidad es un palacio de cultura. Pero el Palacio Clavijero es antiguamente era un convento jesuita realizado con un estilo, con una sobriedad de trazo fuera de serie. Es una de las obras maestras de la arquitectura jesuita en México. Aquí tienen el convento e iglesia de Santa Rosa de Lima con sus dos portadas gemelas, las pueden ver, y el interior con sus fabulosos retablos, realmente churriguerescos. Y aquí tienen la fuente de las Tarascas, que está a la orilla
del acueducto de Morelia. Y esta es una vista del acueducto. Y este callejón, que se llama el Callejón del Romance, también le llaman el Callejón del Beso, y lo presumen los morelianos como el callejón más bonito de la República Mexicana. Indudablemente es una belleza de callejón. Afortunadamente lo tienen siempre nítido y no han caído en el sacrilegio de limpiar el líquen de las piedras, que es parte del encanto. Los años les va dando una dignidad a estas piedras impresionante. Y bueno, este es en el centro histórico, en el Callejón Real está la Casa Real, la Dulcería Real, lo cual es impresionante entrar a esta dulcería. Quisiera uno comprar todo y comérselo todo, porque los dulces morelianos creo que son el epítome de la dulcería mexicana. Bueno, salimos de Morelia, muy cerca de Morelia se encuentra el pueblo de Tiripetío. Tengo entendido que ya lo convirtieron en pueblo mágico, no lo sé. Aquí tienen el convento de San Juan Bautista. Es uno de los conventos más viejos del país, pero yo se los pongo aquí porque fue eh, la primera escuela, la primera institución de estudios superiores que hubo en todo el continente americano. Se puede decir que la primera universidad del continente americano fue la universidad que los dominicos fundaron aquí en Tiripetío. Y no me estoy equivocando, ¿eh? Esta monumental catedral, que voy a tener que decir su nombre en francés, Notre-Dame, Notre-Dame de Zamora, tiene las torres, los campanarios más altos de todo el país. Y es una iglesia totalmente gótica. Si yo les digo que esto está en Francia, me lo creen. Es la Catedral de Zamora. Durante mucho tiempo estuvo inconclusa. Pero nada más vean qué monumento. Y aunque es un gótico muy tardío, ya que se terminó hasta el siglo XX, no cabe duda que está hecha muy fiel, con mucha fidelidad a las normas de las catedrales góticas de Europa. Y miren, aunque no vean nada más en Zamora, pasar y visitar esta iglesia lo justifica la escala en la ciudad. Aquí tienen otra toma. Les puedo decir que esto es de Amiens o de Sens o de cualquier lugar de Francia, ¿no? Y es la Catedral de Nuestra Señora. Y bueno, este es un pueblo. No les pongo imágenes del pueblo porque el, uh, es el arquetipo del pueblo Rabón en México, que es el pueblo de Patamban. Sin embargo, todo lo que es la alfarería y la cerámica de Patamban, que aquí no estoy poniendo lo más, no encontré imágenes de, de esa cerámica, de esa alfarería de barro finísimo, que es tan delgado como el vidrio, y hacen vajillas.
que por supuesto son delicadísimas. Es así, son como los cantaritos de Coyotepec, de San Bartolo Coyotepec, que con pestañear se sienten, se resienten, pero son una verdadera belleza. La finura con que se trabaja el barro en Patamban. Ahorita que hablamos de pueblo Rabón, sí, es un pueblo Rabón, pero la alfarería lo justifica su visita. Tiene algo también muy interesante, toda esta región de los pueblos michoacanos. Yo creo que pocos estados, el Estado de México tiene algo de eso, ¿no? Pero el Estado de Michoacán, pueblear por Michoacán, es uno de los grandes deleites. Irse en el coche y irse parando en estos pueblos es una delicia. Siempre van a encontrar algo digno de comprarse, de verse, un callejón que caminarse, un rincón que explorar, alguna capilla o una iglesia del siglo XVI con un altar extraordinario. Y bueno, esto es el pueblo, porque es pueblo, el pueblo de Paracho. Es el pueblo de los lauderos de México. Aquí es donde se fabrican las guitarras más famosas del país. Y también de repente fabrican violines y violas, pero su especialidad son las guitarras. Y este desfile es durante el Festival de la Guitarra en Paracho. El pueblo en sí tampoco tiene nada grandioso, pero sí lo que es muy curioso, ir viendo las tiendas y fábricas, los talleres, ¿verdad?, de guitarras, uno tras otro, en el centro histórico del pueblo. Y muy cerca, o bueno, en Uruapan, se encuentra este parque, el famoso parque del Cupatizio, donde se encuentra la cascada de la Sararacua. Hay una leyenda de una princesa. Era la hija de un rey purépecha, Tanhuacsán, y esta princesa era tan bonita que el conquistador español, cuando llegó y la vio, se enamoró perdidamente de ella, al grado que no le quedó de otra más que robarla. Entonces la pobre princesa, eh, angustiada, ¿verdad?, empezó a llorar y a llorar y a llorar. Entonces los padres de la creación, el papá y la mamá de la creación, acudieron en ayuda de la princesa y la ayudaron, la rescataron, pero el rescate fue de lo más curioso. La rescataron um, convirtiendo sus lágrimas en cascadas, lo cual se me hace, si imagino uno la visión, ¿verdad?, ha de ser de lo horrible, pero en fin. Y esto rescató y le concedieron el don de que le creciera una cola de pescado y se convirtió en sirena. Desde entonces, esta sirena está o en la laguna del Cupatizio, en el parque del Cupatizio aquí, o en la laguna de Sirahuén. Esta leyenda más o menos se la turnan y mucha gente dice que en noches de luna aparece la sirena. Este es en el centro histórico de Uruapan. Uruapan es muy pintoresca como ciudad. Y ahí está el lago de Sirahuén. Aquí tienen otra vista de este lago. Y bueno, este es Villa Escalante, o más bien conocido como
Santa Clara del Cobre, célebre por todas sus artesanías de cobre, y hay algunas que son extraordinarias. Hay otras que son sumamente ramplonas, con demasiado brillo, pero por ejemplo esta olla que vemos aquí es una obra de arte. En todos lados hay tiendas con artículos de cobre. Este es la Plaza de Armas, adornada con una imagen del cobre alusiva a Santa Clara. Esto estamos en el pueblo de, déjenme, Angahuán. Esta es la iglesia y convento de Santiago Apóstol. Angahuán es otro pueblo Ramón, pero muy pintoresco, además con mucho sabor purépecha. Aquí todavía vamos a ver mujeres con su indumentaria, con sus enaguas de estas telas que ellos mismos tejen, los portales de las callecitas que aquí podemos ver, y aquí tienen adornada la iglesia para la fiesta de Santiago Apóstol. Ahora, lo interesante de Angahuán es esto. Aquí está la iglesia de San Juan Parangaricutiro. Fue devorada, semicomida por la lava del volcán Paricutín. El Paricutín hizo erupción en la primera mitad del siglo pasado y fue un elemento que ayudó a promocionar muchísimo México. Había gente que venían en grupos, entonces todavía no había suficientes vuelos, entonces tomaban el tren desde Ciudad Juárez y viajaban hasta Morelia, y de aquí en coches se los llevaban para ver el volcán Paricutín en erupción. Estaba vivo todavía. Este volcán creció en cosa de meses, se convirtió de ser un montículo del tamaño de 20 centímetros en una montaña. Y se puede hacer el paseo hasta la iglesia o se puede subir a Paricutín. Tienen la ciudad o el pueblo mágico de Jiquilpan durante una fiesta con la danza de los viejitos, cuando se ve el convento y la iglesia de San Pedro Apóstol. Jiquilpan es famoso, además, por ser la cuna de Lázaro Cárdenas. Y hay una casa museo de Lázaro Cárdenas. Pero es un pueblo muy pintoresco. Tiene la Catedral de Jiquilpan, otra vez es el San Pedro. Esta es la Catedral de Jiquilpan. Ve nada más esta iglesia. En todos lados de repente hay ese fervor por el color que traiciona la conciencia de todos los mexicanos. Y viene esta calle con las... Jiquilpan presume de ser la ciudad de las jacarandas o el pueblo de las jacarandas. En pocos pueblos hay esa explosión de color como en Jiquilpan.
Cosa curiosa, Jiquilpan es de los pueblos menos visitados en el estado de Michoacán y es muy pintoresco. Y bueno, estábamos hablando de Pátzcuaro. Pátzcuaro hay que llegar, quedarse, caminar, tratar de no hacer nada más que caminar, ver, oler el musgo en las calles, disfrutar estos arcos con su pátina, estos viejos templos, las iglesias, la plaza de eh, Don Vasco, Don Vasco de Quiroga, con esa enorme fuente en cuyo centro se encuentra la estatua de Don Vasco, la casa de los 7 patios, de los 11 patios, perdón. Les puedo decir, no hay un monumento espectacular, todo Pátzcuaro es un monumento. No hay así una iglesia que yo les digo, no se la pierdan. No, es la esencia de este pueblo, estas calles empedradas, los mercados en domingo, que son de lo más pintorescos, estos arbolotes, las fuentes, y bueno, ya está actualmente todo lleno de tiendas de artesanía. Y cosa curiosa, Michoacán también es un estado muy rico en cuestión de artesanías. Entonces, explorar Pátzcuaro es un deleite. Este es Don Vasco de Quiroga, el gran civilizador de Michoacán. Civilizador entrecomillado, porque ya existía la civilización de los purépechas, pero la hispanización, vamos, de, de Michoacán la inició Vasco de Quiroga y él fue un hombre muy generoso con sus conocimientos. Él enseñó a leer, enseñó alfarería, se dedicó a educar y a sacarle el jugo al talento nato de los indígenas, de los purépechas, que también les decían tarascos. El nombre de la etnia es purépecha, la lengua es el purépecha. Tarascos era un casi como un peyorativo español, porque era como un pueblo muy bronco, muy indomable. He de decirles que los aztecas no pudieron contra los tarascos, nunca los doblegaron. Llegaron a derrotarlos, pero nunca los doblegaron. Michoacán nunca fue parte del imperio mexica. Eran bravos, no, no se, no se doblegaban estos hombres. Muy cerca de Pátzcuaro se encuentra la ciudad de Tzintzuntzan. No es la ciudad, sino el centro arqueológico de Tzintzuntzan. Aquí están el monumento de las Yácatas, así se le llama a pues a este templo arqueológico, eh, un rincón del lago de Pátzcuaro, perdón. Es Pátzcuaro. Ah, bueno, y aquí tienen un festival en Pátzcuaro en que hacen desfile y normalmente la danza de los viejitos. Vean esta calle, una delicia de esta callecita. Y aquí tienen el complejo completo de la zona arqueológica de Tzintzuntzan. El lago de Pátzcuaro es un lago muy bello. Era famoso porque aquí había un pescado que supuestamente se consumía en el pueblo, en los pueblos, en el Ogarícuaro, en Pátzcuaro, casi está exterminado
el famoso blanco de Pátzcuaro, y una de las fiestas famosas es el Día de Muertos en esta isla, es la isla de Janitzio. Yo les digo mi opinión personal, el Día de Muertos es interesante por, por ese folclore, esa celebración, que también la van a ver de una intensidad totalmente precortesiana en Mixquic, en Ixtapalapa. Y el problema que yo vi en Janitzio era la cantidad de basura que había. No sé si realmente se ha hecho algo por limpiar el pueblo, porque la verdad era una vergüenza. A pesar de ser el lago tan bonito, todavía en las tardes se ven las lanchas con estos como alas de mariposa, que son las redes que las levantan después de la pesca. Esto ha ido terminando poco a poco, precisamente por el agotamiento del famoso blanco de Pátzcuaro en el lago. Aquí tenemos el pueblo de Angangueo, otro pueblo mágico, un pueblo minero, ya cerca de la Ciudad de México, muy cerca del Estado de México. Esto se puede ver desde México, desde la ciudad, en un día y ver la iglesia de Angangueo y en diciembre utilizarlo como punto de partida para el santuario de las mariposas monarcas. Angangueo es pintoresco. El pueblecito tiene mucho colorido, es otro de esos pueblos deliciosos para perderse caminando, para ir a las fondas, a las tiendas de antojitos y disfrutar la comida local, que siempre tienen mucho cuidado en hacerla, que ponen siempre mucho cariño. Y este es el santuario de Nuestra Señora del Carmen, en Tlalpujahua, muy cerca de Angangueo y muy cerca del Estado de México. Es monumental esta iglesia, este santuario. Es una de las joyas del arte colonial mexicano. No es churrigueresco, es barroco, pero no alcanza esa ornamentación desmedida y desbordada del churrigueresco, que es también parte de su belleza. Nuestra Señora del Carmen. Bueno, para terminar, uno de los fenómenos más insólitos de México es el Santuario de las Monarcas. Pueden ver, antes de que caliente el sol, están todas las mariposas como dormidas, pegadas una a la otra, sobre los troncos, sobre las ramas de los pinos, del oyamel en que ellas suelen pernoctar y están esperando a que salga el sol. En el momento que el sol empieza a iluminar, se oye como si fuera una motocicleta que arrancara, el ruido del aletear de las monarcas y empieza, hagan de cuenta que estallara el pino, pero en vez de que cayeran trozos, salen volando estos aleteos alucinantes de millones de mariposas. Es uno de los fenómenos más extraordinarios de la naturaleza. Estas mariposas que vienen desde el Canadá. Debo aclararles, no son las mismas. Esta, por ejemplo, esta que estoy señalando, no nació en Canadá.
Ella a lo mejor es nieta de alguna mariposa nacida en Canadá, pero que vienen cada generación, van viajando a través de Estados Unidos, donde nunca se reúnen en un santuario, como tampoco lo hacen en Canadá, para finalmente llegar al estado de Michoacán y al estado de México. En algunos de los santuarios se conocen 9 de estos santuarios. Uno de los más famosos y que está abierto al público es precisamente el de Angangueo, en Michoacán. Se llama el del Rosario. Y bueno, ya pusieron puestos de souvenirs, puestos de fritangas, afortunadamente suficientemente alejados del lugar donde pernoctan las mariposas. Sale el sol, empiezan a volar, se vuelve toda una fantasía de vuelos de mariposas, de repente se le paran uno en la cabeza, en los hombros, los niños se enloquecen de alegría, algunas caen al suelo, está prohibido llevárselas. Eh, Personalmente yo recuerdo haber llevado a mis hijos antes de que existiera el santuario y los puestos de fritangas, y mi hijo Rodrigo, a las que estaban tiradas en el suelo, quería recogerlas y traérselas. Y al grado de que ni siquiera se sujetaba y de repente rodaba por la ladera del monte, pero no soltaba sus mariposas. Pues este es un fenómeno maravilloso y les decía, cruzan todo Estados Unidos, finalmente llegan a sus santuarios en Michoacán y en el Estado de México, y es precisamente vienen de luna de miel. Es aquí donde vienen a, um, pues no a reproducirse, sino a iniciar el proceso de la reproducción. Aquí se enamoran, se casan y emprenden el vuelo de regreso. En el camino, dispersas, van poniendo huevecillos, continúan su viaje y finalmente X generación de las que estuvieron en México regresan al santuario. Hay una lucha en la actualidad por defender la integridad de estos árboles, porque sigue habiendo tala. Y volvemos a lo mismo. Esta tala es precisamente por, porque la gente no tiene recursos. Entonces, tienen que acudir a tirar los árboles para vender la madera en una forma ilegal, y por supuesto venden la madera a precios irrisorios que aprovechan los madereros, porque comprar madera de algún centro de reforestación o de aprovechamiento, pues le sale más cara. Entonces, toda una cadena de corrupciones que poco a poco está destruyendo nuestro entorno ecológico y empobreciendo nuestra efímera vida en este planeta, y no es justo. Hay que pensar en lo que vamos a heredar a nuestras generaciones venideras. Y espero que no sea un país ultrajado, rapado, desértico y saqueado por la inconsciencia de las gentes. Muchas gracias. Les doy las gracias a nombre de Berenice, de la Casa del Viaje y a mi nombre. No sé si tengan preguntas.
Como siempre, estupenda tu plática. A todos. Muchas gracias. Y pedimos por favor permanezcan con sus micrófonos y videos apagados para que no se genere interferencia. Las preguntas pueden realizarlas en este momento, por favor, a través del chat. Muchas gracias. Pregunta, señor Raúl, ¿cuántos días habrá que dedicar solo al estado de Michoacán? Mire, según qué tanto lo quieras visitar, pero tú le puedes dedicar 2 semanas o hasta 3 si dispones del tiempo y de la paciencia y le vas a sacar un jugo enorme. Pero digamos, si no dispones de mucho tiempo, mira, con 10 días tienes para darte una buena intoxicada de Michoacán. Muy bien, gracias. De nada. ¿Sabe, tiene una idea más o menos de cuánto es la duración de vida de una mariposa monarca? De cada, perdón, ¿Sabe cuál es la duración de vida de una mariposa monarca? mira, normalmente empiezan a llegar en noviembre y en marzo ya se están yendo. Perfecto, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que realizar? Pregunta si tiene una idea de cuáles son los lugares menos inseguros en Michoacán. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Se está haciendo el esfuerzo por darle seguridad a Morelia, que es la capital, a Pátzcuaro, que es el pueblo mágico más importante del estado, el santuario de las mariposas monarcas. Y normalmente no, la gente no se mete con el turista, pero sí es recomendable hacer el viaje, sobre todo si se van a ir a pueblear, pues es mejor en un grupo, van más protegidos. Pero Morelia se puede visitar sin mayor problema. Hay que tener cuidado de no salir demasiado tarde en las noches y de no meterse en rincones sombríos o sórdidos. Muy bien. Señor, también una pregunta. La Catedral de Zamora, ¿cómo se llama? ¿La que es de estilo gótico? Nuestra Señora. Esta señora. Si también pregunta si a las playas de Guerrero llegan tortugas. ¿A los qué, perdón? Playas de Guerrero, ¿llegan las tortugas? Ay, no te oí, no te entendí. Sí, a las playas de Guerrero llegan las tortugas. Sí, sí, hay playas, muchas playas a donde llegan tortugas, claro que sí. Perfecto, pues muchas gracias a todos por su atención. Con esto finalizamos el día de hoy y los esperamos el próximo jueves para la siguiente sesión. Esta ocasión nos toca hablar de San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes para que estén preparados y nos acompañen. Muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, Raúl.